Hola grupo, ¿cómo están? Les habla Dr. Vargas. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de esterilización, antisepsia, asepsia y desinfección. ¿Ok? Son cuatro conceptos que muchas veces confundimos y a veces no está del todo claro qué significa cada uno de ellos, ni en qué momento lo usamos y a qué se refiere. Entonces, primero vamos a desarrollar los más parecidos entre sí. Primero, lo que es asepsia y lo que es esterilización. Desinfección y antisepsia lo vamos a dejar para después. Entonces, tenemos estos dos conceptos. Esterilización, como concepto lo denominamos como un procedimiento para destruir toda forma de vida microbiana en materiales. Especificamos de que sean materiales ya que no podemos destruir la vida que existe en nuestra piel, por ejemplo, en nuestras mucosas o cavidades. Entonces, toda esa vida que existe en la piel no se puede destruir por más que utilicemos los químicos más fuertes que existan o que nos prometan que elimina todo tipo de bacterias, gérmenes, virus. Solamente esterilización se aboca a de que es que va a eliminar toda forma de vida, pero en materiales. Por ejemplo, ¿qué materiales? Podemos utilizarlo para instrumental quirúrgico, podemos utilizarlo para agujas, tal vez para material de ropa, telas que vamos a utilizar durante la cirugía para protegernos. Dentro de esto, lo que es esterilización, tenemos los medios químicos y los medios físicos. Los medios químicos, vamos a ir con el primero, glutaraldehído, que nos dice que va en una concentración del 2 al 4%. El glutaraldehído es un líquido que donde lo vamos a sumergir el material quirúrgico o el material que necesitemos esterilizar. Obviamente es tóxico, entonces ninguno de estos materiales lo vamos a utilizar en el ser humano. El siguiente es el formaldehído o formol. También se utiliza para esterilizar material. ¿Cómo es? Es líquido y también se lo utiliza por inmersión. Y de esa forma vamos a poder esterilizar todos los materiales quirúrgicos, por ejemplo. El óxido de etileno es un gas que lo vamos a utilizar en una cámara para que podamos esterilizar material que podría dañarse si es que lo utilizamos con otro químico o con un medio físico. Por ejemplo, puede ser un material de látex, de goma. Obviamente debe ser un lugar ventilado donde no puede intoxicar al operador que lo está usando. El óxido de etileno se utiliza en unas pequeñas cámaras un poco más grandes de gas y tiene un sistema correcto de ventilación. Muchas veces viene en una presentación como una pastilla que se va evaporando. ¿Ok? Ahora, los medios físicos. Los medios físicos, tal vez el más conocido es el autoclave de Chamberlain. Entonces, el autoclave es el método que más se utiliza actualmente para esterilizar material quirúrgico, ropa y otros materiales que se utilizan durante la cirugía. Fíjense que al principio dice ebullición. Entonces antes se utilizaba la ebullición, que era a 100 grados, para esterilizarlo, el material, porque no había otros métodos más modernos esa vez. El autoclave de vapor de Chamberlain tiene algo de parecido con lo de ebullición, pero imaginémonos que es como una olla de presión. Entonces en esta olla de presión todo el vapor se va concentrando y va aumentando la presión dentro de esta. Entonces no solamente elimina los gérmenes por el calor o calor húmedo, sino también los elimina por el aumento de la presión. Entonces todo este aumento de presión va a permitir de que sus membranas, las cubiertas, las esporas, todas esas se eliminen. Mucho más efectivo que la ebullición que llegaba solo a 100 grados. ¿A cuánto llega el autoclave? Aproximadamente a 120 grados centígrados y a una atmósfera de presión. ¿Okay? Entonces, el método preferido actualmente
es el autoclave de vapor de Chamberlain. Es un medio físico ya que es calor húmedo. Vamos con otro, la luz ultravioleta, que actualmente se ha puesto más de moda para esterilizar pequeños instrumentos o cosas que utilizamos en el diario vivir. La luz ultravioleta también existe como lámparas para interiores de quirófano o para esterilizar ambientes. ¿Ok? La luz ultravioleta durante su uso no tiene que estar nadie cerca del lugar. Aumenta un poco la temperatura y también es efectivo para, no como único método de esterilización, sino como un acompañante del resto de los medios de esterilización. El flameado y la incineración. El flameado lo vamos a realizar por el mechero de Bunsen, ¿ok? Lo han debido ver en microbiología o en bacteriología, donde nosotros esterilizamos las cajas de Petri y los tubos de ensayo con un mechero de Bunsen. Entonces esto va a ser un tipo de calor seco. La incineración también es un método de esterilización, pero más que todo para la eliminación de restos biológicos. Por ejemplo, tenemos a un paciente que tiene un pie diabético que no está presentando mejora, entonces el cirujano decide amputarlo. Al momento de amputar, muchas veces todos esos restos se los lleva a un centro de eliminación donde se lo incinera los restos biológicos. Puede ser de esta misma manera los tumores y otro tipo de situaciones parecidas. ¿Ok? Y vamos con el último, que también es calor seco. Pero aquí falta aumentar una palabra, que es el horno de calor seco. El horno de calor seco es con una temperatura mucho más elevada todavía que el autoclave. Puede llegar a 160, 180 grados centígrados. Pero nótese de que a esas temperaturas no mucho material va a soportar tanto calor. Entonces se lo utiliza solamente en materiales que puedan resistir. Por ejemplo, puede ser acero inoxidable, tungsteno, titanio, oro. Muchas de esos materiales se utilizan para la elaboración del material quirúrgico. Entonces, en ese caso sí podría soportar esas temperaturas. ¿Ok? Y lo que se hace más que todo en los quirófanos es combinar varios de estos métodos para esterilizar material y también para esterilizar la ropa y otros tipos de materiales. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene de relación con la asepsia? Asepsia significa que es la ausencia de todo microorganismo vivo en un determinado material. Nada más. Eso es lo que define la asepsia. Que no haya ningún tipo de ser vivo, ni esporas, ni virus, ni micobacterias, ni bacterias multiresistentes, nada. Cuando vemos un material, por ejemplo, un bisturí, y no tiene nada en su superficie, se lo llama que es un material aséptico. ¿Ok? El hecho de que no haya ningún tipo de ser vivo en esa superficie es asepsia. ¿Cómo vamos a lograr la asepsia? Lo vamos a lograr mediante la esterilización. Entonces, la esterilización es el único medio para lograr la asepsia. ¿Cómo se logra la asepsia? Mediante la esterilización. Por lógica, nuestro cuerpo jamás va a estar aséptico. Siempre vamos a tener algún tipo de germen. Por más que nos lavemos muchas veces la mano con el mejor agente químico que existe en la Tierra, siempre va a existir algo de gérmenes en nuestra piel, mucosas. ¿Ok? Ya que está definido lo que es la parte de esterilización y asepsia, vamos a diferenciar estos dos conceptos, antisepsia y desinfección. Muchas veces cuando realizamos esta clase de las cartillas en una clase presencial, los estudiantes tienen mucha confusión entre estos dos términos.
piensan que la desinfección es para los seres vivos y la antisepsia pues es un concepto muy parecido a la asepsia, pero no saben diferenciarlo. Entonces, vamos a colocar desinfección y esterilización y antisepsia. Ahora tenemos dos cartillas con sus conceptos. Entonces, en el primero, vamos a ver de que tenemos un procedimiento para reducir microorganismos en objetos inanimados, ambientes y superficies. Y en el segundo concepto tenemos lo mismo, pero lo único que cambia es que es en tejidos vivos o superficies animadas. ¿Cuál será cuál? Entonces, vamos a aclarar de una vez por todas. Cuando hablamos de un objeto inanimado, ambiente y superficie, hablamos de desinfección. ¿Ok? Y cuando hablamos de superficies animadas o tejidos vivos, vamos a hablar que es antisepsia. Entonces, si yo quiero decir de que me voy a desinfectar las manos, estoy utilizando un concepto erróneo. Pero si yo digo, voy a desinfectar el piso, voy a desinfectar las paredes de mi casa, pues estamos en un concepto mucho más válido. Ahora, aquí tenemos lo que es un desinfectante. El desinfectante es el agente que va a realizar la acción. Por ejemplo, aquí aumentamos una especificación más, que nos dice que va a destruir microorganismos excepto esporas. Las esporas, si recordamos, son la forma más resistente de un germen para que pueda aguantar el clima, pueda aguantar algunos químicos, hasta que pueda encontrar un huésped. Entonces, el desinfectante es el agente que va a destruir los gérmenes en una superficie inanimada. ¿Ok? Algunos especifican aquí que puede destruir o reducir la cantidad de gérmenes en una superficie. ¿Ok? Porque si eliminara todos los gérmenes de una superficie, ya su concepto cambiaría a esterilizante. Ahora, de antisepsia, el agente que reduce los microorganismos, pero en tejidos vivos, es el antiséptico. Fíjense que es lo mismo, igual excepto esporas en superficies animadas. Entonces, el antiséptico. Ahora vamos a comenzar a ver cuáles son desinfectantes y cuáles son antisépticos. Vamos a ir primero con los desinfectantes. Tenemos sales de amonio y fenoles. Las sales de amonio cuaternario y los fenoles se encuentran en jabones, en agentes químicos para limpieza, quitagrasas, superficies desinfectantes de ambientes, jabones de ropa, detergentes, lavavajillas. Todos estos se encuentran en menor cantidad disueltos en esas sustancias que les he mencionado. ¿Ok? Entonces podemos utilizar para limpiar los pisos, para limpiar las paredes o algún utensilio. Vamos con otro. Los derivados del cloro. ¿Ok? Este que está un poco polémico en estos tiempos por el dióxido de cloro. Entonces vamos a ver de que los derivados del cloro son un montón de agentes químicos que utilizamos para desinfectar. Obviamente el dióxido de cloro no es lo mismo que fuera lavandina, por ejemplo. ¿Ok? Pero sí llega a tener algunos efectos tóxicos si es que nosotros lo consumimos. Por eso es un desinfectante. ¿Ok? Los derivados del cloro, el hipoclorito de sodio, que comúnmente conocemos como lavandina. Cloro puro, que utilizamos para limpieza de baños, pisos, inodoros, duchas. Entonces, la clave del cloro es mejor que se utilice solo, no combinado con otra sustancia. No quiere decir que si yo lo combino al cloro o a la lavandina con alcohol o lo combino con un detergente o lo hago hervir el agua con cloro, va a ser más efectivo. Si no, vamos a aumentar la cantidad de efectos adversos para nosotros.
Pero doctor, si ni siquiera usamos en la piel, solamente lo usamos en superficies. Sí, pero cuando lo calentamos, estas sustancias se evapora. Entonces, al evaporarse, es más fácil de que entre a nuestras vías respiratorias y pueda producir toxicidad. Entonces, si vamos a utilizar lavandina o cloro, hagámoslo con agua fría y solamente combinado con agua, no con otro agente químico, porque aumentamos su toxicidad. Ahora, del dióxido de cloro, pues hay muchas dudas, falta estudios como para recomendarlo en un paciente que pueda ingerir 2 moléculas de oxígeno con una de cloro y decir de que solamente con eso basta para la cura del coronavirus. Entonces, faltan muchos estudios como para decir eso. Solamente recuerden que el cloro se lo considera hasta ahora como un desinfectante, no para la piel, no para tomárselo y tampoco para tratar enfermedades. Luego, vamos a ver otro tipo de sustancias. ¿Okay? Los más importantes son estos de los desinfectantes. Hay muchos químicos más, pero solamente los vamos a aglomerar en esos dos. El triclosan. El triclosan ya es un agente antiséptico, o sea, podemos utilizarlo en la piel. ¿Dónde lo hemos visto? Pues lo podemos ver en jabones líquidos, que dicen jabones líquidos, desinfectantes, quita gérmenes 99.9%. Muchas veces de esos contienen triclosan. ¿Ok? Pero también se lo utiliza en unidad de terapia intensiva. Se lo utiliza en unidad de pacientes quemados. ¿Ok? Nos sirve más que todo para lavar las manos en una presentación jabonosa. El siguiente, que es bastante conocido, es el peróxido de hidrógeno, que también se lo llama agua oxigenada. El peróxido de hidrógeno tiene muchas funciones. Uno, tiene una acción antimicrobiana, en especial contra las bacterias que son gram negativas, ¿ya? Y también para bacterias que pueden estarse transmitiendo durante las mordeduras de animales. ¿Ok? Tiene una acción contra los anaerobios, ¿no? Entonces los anaerobios no pueden vivir sin oxígeno, pero nosotros le aportamos bastante oxígeno y de esa manera se destruye sus cápsulas y sus componentes de las bacterias. Aparte de eso, también funciona como desodorizante. Muchas veces cuando hay alguna herida o alguna región del cuerpo en un paciente que está con bastante mal olor, nosotros podemos utilizar el peróxido de hidrógeno para neutralizar esos olores. ¿Ok? También tiene una acción con la que se la reconoce muy fácilmente, que cuando entra en contacto con la sangre tiene una reacción como burbujas, como una espuma. Eso quiere decir de que está entrando en acción el peróxido con la peroxidasa que existe en los glóbulos rojos. Entonces esa reacción química produce de que salgan burbujas. ¿Ok? Entonces se lo ha utilizado para encontrar sangre oculta, en especial sangre oculta en heces. ¿Ok? Por ejemplo, un paciente que pueda tener una hemorragia digestiva o tal vez en niños, en bebés que tengan una infección por entamoeba histolítica, una amebiasis. Estos pacientes pueden tener sangre oculta en heces y la podemos encontrar fácilmente con agua oxigenada. Otra acción que tiene es de que nos ayuda en la curación de heridas para quitar las costras que pueda existir de sangre en la piel o en una herida, ¿no? Por ejemplo, tal vez quiero quitar una gasa que está bastante pegada con sangre en la herida. Entonces yo puedo colocar encima el peróxido de hidrógeno para suavizar y de esa manera que se desprenda más fácilmente. ¿Ok? Entonces, el peróxido de hidrógeno es muy utilizado en la curación de heridas como mordeduras o en heridas que están muy sucias. Pero no todo es positivo. También tiene algunos efectos adversos, como por ejemplo, tarda en regenerar los tejidos. ¿Por qué? Es bastante fuerte y puede ser lesivo.
Entonces, si lo usamos muy constantemente, podríamos retrasar el proceso de cicatrización. ¿Ok? Y también, si lo usamos mucho, podría provocar resistencia para algunos gérmenes. Ahora, vamos con otro más conocido, el alcohol etílico. Pero fíjese de que es al 70%. El alcohol etílico al 70% es para los seres vivos, para humanos. ¿Ok? Si vamos a utilizar a mayor concentración, ya no es para nosotros, ya no es un antiséptico. ¿Ok? Entonces, alguno dirá, pero doctor, todo este tiempo yo he usado el alcohol etílico para desinfectar a los ambientes, para lo que materiales que han podido estar en contacto con un paciente enfermo. Sí, entonces el alcohol etílico se lo puede considerar también un desinfectante. ¿Ok? Entonces, lo vamos a dejar como antiséptico. Pero recuerden que también se utiliza para limpiar superficies. El alcohol etílico a mayor concentración, por ejemplo al 96%, se lo utiliza para fijar, por ejemplo, placas para el microscopio. ¿Ok? No quiere decir que sea más efectivo, que va a eliminar más gérmenes. No. Solamente al 70% en nosotros. Ahora, ¿en qué utilizamos el alcohol etílico? Utilizamos para el lavado de manos, utilizamos como sanitizador en gel, lo podemos utilizar también antes de realizar una punción. Por ejemplo, vamos a sacar sangre. Pues vamos a colocar primero alcohol etílico. Vamos a colocar una inyección intramuscular. Podemos colocar alcohol etílico. Lo que se les pide es de que jamás se lo use en una herida abierta. Si yo voy a utilizar en una herida abierta, obviamente va a doler. ¿Por qué duele? Porque estás lesionando los tejidos que están ahí. Provoca vasodilatación y va a provocar un retraso importante en la curación de la herida. No quiere decir que porque esté doliendo esté siendo efectivo. ¿Ok? El alcohol etílico jamás deben utilizar en heridas abiertas, solamente en piel intacta. Lavado de manos, antes de una punción, antes de una vacuna, ¿ok? O pueden utilizarlo como un desinfectante también, ¿ok? Cloruro de benzalconio o piridonio. Esto es el DG6. Ahora, el DG6 lo vamos a dejar como un antiséptico. Pero, igual que el alcohol, tiene una acción desinfectante. Vamos a explicarlo bien. Usualmente el DG6 está cada vez en menos uso que antes. ¿Ok? Es un antiséptico que es un bacterioestático, no es un bactericida. Y que también es limitado. Y provoca mucha resistencia a los gérmenes. Entonces, ¿en qué casos podría utilizarlo? No es muy recomendable utilizarlo en curación de heridas, pero algunos médicos sí lo hacen, ya, pero en heridas que son superficiales, que no estén complicadas, que no estén sucias. Por ejemplo, puede ser una herida de reciente acción. Por ejemplo, tal vez alguien se ha cortado con un cuchillo mientras cocinaba. En menos de 30 minutos viene al hospital, podemos utilizar el DG6. Si lo utilizo mucho, tiene mayor resistencia que los otros antisépticos. Ahora, se lo utiliza mucho para la colocación de una sonda vesical, ¿ok? Actualmente, ya, aunque hay mejores antisépticos para realizar ese procedimiento. Cuando lo utilizo como desinfectante, van a ver de que esto existe para limpiar las verduras y frutas, ¿ok? Por ejemplo, en el supermercado van a encontrar mucho que tienen este cloruro de benzalconio, que sirve para lavar las verduras antes de consumirlas, ¿ok? Principalmente cuando hubo el brote de cólera. Entonces es muy útil para, más que todo, desinfectar verduras y frutas. Pero también lo utilizamos en medicina como un antiséptico, pero muy débil. Vamos con otro. El alcohol yodado.
El alcohol yodado, pues, es solamente yodo más alcohol. Entonces, estos dos están al mismo nivel, ¿ok? Lo podemos utilizar uno u otro para realizar alguna punción, pero cada vez está en menos de uso, ¿ok? Alcohol etílico y alcohol yodado. El alcohol yodado tiene las mismas indicaciones que el alcohol etílico. ¿Alguna vez lo han debido ver después del lavado de manos quirúrgico? Hay algunos cirujanos que sumergen sus manos en alcohol yodado después de lavar las manos. ¿Ok? Esa técnica igual está en cada vez más en desuso. ¿Ok? No es muy recomendable. Ahora, povidona yodada. La povidona yodada es un líquido color marrón, ¿ok? Que debemos usarlo al 10%. La povidona yodada muchas veces lo utilizamos para igual mordeduras, heridas que son más contaminadas o están sucias, ¿ok? Y otros lo utilizan con el peróxido de hidrógeno, ¿ok? Entonces una combinación muy popular es que combinan estos dos para limpiar heridas que están muy sucias, contaminadas o que sean por mordeduras. Ahora, la povidona yodada es un buen antiséptico. Vamos a ver en qué lo utilizamos. Se lo puede utilizar para el lavado de manos quirúrgico. Antes de una cirugía van a ver que algunos utilizan la povidona yodada. La povidona yodada viene en dos presentaciones. Una que es presentación tópica y otra presentación que es jabonosa. La jabonosa la vamos a utilizar para lavar las manos o para lavar algún tipo de herida. Y la tópica la vamos a utilizar cuando tengamos la piel intacta. Por ejemplo, antes de una cirugía, van a ver que se lo pinta todo el abdomen o la zona donde se va a operar con povidona yodada tópica. ¿Ok? Cuando es jabonosa, para limpiar heridas o para lavado de manos. ¿Ok? Se lo combina con estos dos porque se sinergizan para una herida que está muy sucia, muy infectada. Obviamente tiene efectos adversos como retraso en la cicatrización de la herida. Otro efecto importante es de que tiene en niños toxicidad, en neonatos en especialmente. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de yodo y la absorción de la piel del neonato es mayor. Entonces yo puedo provocar muchas alteraciones tiroideas si es que utilizo este antiséptico en gran cantidad. Si no puedo utilizar este, pues vamos a ver otro antiséptico que sí podemos utilizar en estos casos. ¿Ok? La povidona iodada, entonces es un agente antiséptico muy bueno, pero debemos conocer que tiene algunos efectos colaterales. ¿Ok? Ahora, tenemos unos más. La sulfadiazina argéntica. ¿Ok? La sulfadiazina argéntica igual es un antiséptico, pero se utiliza más que todo en cremas como el quemacurán, muy conocido aquí en Bolivia, para pacientes con quemaduras. Entonces viene sulfadiazina argéntica con lidocaína, ¿ok? Para calmar el dolor del paciente. Entonces la sulfadiazina argéntica nada más está combinado en cremas para quemaduras. Nada más. Vamos con otro. La clorexidina. Entonces, la clorexidina es uno de los mejores antisépticos que podríamos usar actualmente. ¿Ok? La clorexidina viene al 2 o al 4%. ¿Para qué sirve? Sirve para lavado de manos quirúrgico. ¿Ok? Entonces hay algunas presentaciones como el Avagar, que viene clorexidina con alcohol etílico. Esa combinación potencia su efectividad antimicrobiana. ¿Ok? La clorexidina la utilizamos para lavado de manos, curación de heridas. Antes de una punción, por ejemplo, para realizar una cateterización venosa central, podemos utilizar la clorexidina antes de meter la aguja. ¿Ok? La clorexidina viene a veces combinado también
para lavado de manos, para curación de heridas, como decíamos, y también para antes de la realización de la incisión quirúrgica, igual que la povidona iodada. Entonces la clorhexidina podemos colocar encima de la piel donde vamos a realizar la operación. ¿Ok? Entonces se utiliza a modo preoperatorio también. ¿Ok? Es bastante seguro. Sus efectos podrían llegar a ser nefrotóxicos u ototóxicos en excesiva cantidad. Pero de todos es el más seguro, el más efectivo. Pero también su costo es un poco más elevado que el resto. ¿Ok? La clorhexidina también lo van a encontrar en cremas para colocar en heridas, como una crema antimicrobiana. También lo encontramos en enjuagues bucales. Muchos enjuagues bucales tienen clorhexidina. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una cartilla más que solamente especificaba el epiclorito de sodio o lavandina, que eso es un desinfectante exclusivamente. ¿Ok? Entonces, tenemos esa diferencia entre desinfectantes y antisépticos. Estos son para seres vivos y estos no, son para superficies. ¿Ok? Puede haber más antisépticos, por ejemplo, el timol, que ya no se utiliza mucho. ¿Ok? La violeta de genciana igual era un antiséptico, pero ya están prácticamente en desuso. ¿Por qué? Porque estos son mucho mejores. Como el ideal para la mayoría de los casos es la clorhexidina, ¿ok? Pero no siempre vamos a encontrar en todos los centros médicos clorhexidina. Si es que no hubiera, podemos utilizar povidona iodada, ¿ok? Ahora, doctor, tal vez haya alguna pregunta de que diga, doctor, ¿y si uso 3 o más es más efectivo? No. Máximo deberíamos utilizar 2 antisépticos. Y los únicos que podríamos combinar aquí es peróxido de hidrógeno y povidona iodada. No quiere decir que si pongo más antisépticos, el paciente va a tener un mejor resultado. ¿Ok? Incluso algunos se contrarrestan. Entonces, si tengo clorhexidina, pues solamente utilizo clorhexidina. ¿Ok? O alcohol iodado o etílico, dependiendo del procedimiento o de la situación. Recuerden que alcoholes jamás en heridas, solamente en piel intacta. Y por último, tenemos esta clasificación que se llama clasificación de Spaulding. ¿Ok? Spaulding. Esta clasificación nos dice de que nos va a colocar unos niveles donde nosotros vamos a poder saber qué material vamos a desinfectar y qué materiales vamos a esterilizar. ¿Ok? Aquí tenemos un nivel no crítico. Quiere decir que tenemos un paciente que tiene la piel intacta, no tiene heridas. Y vamos a utilizar en algunos instrumentos. Por ejemplo, podemos utilizar en nuestro estetoscopio antes de usarlo, antes de cambiar de paciente, en el manguito de presión o el tensiómetro. No podemos pasar el mismo tensiómetro al otro enfermo sin antes haberlo desinfectado. Entonces, ¿qué nivel? Desinfección mediano o bajo nivel. No necesita que nosotros esterilicemos, por ejemplo, en cada uso un estetoscopio. ¿Ok? Solamente lo podemos desinfectar, por ejemplo, con alcohol. ¿Ok? El nivel semicrítico quiere decir que estos materiales van a entrar en contacto con la mucosa. Por ejemplo, un endoscopio, un laringoscopio, un espéculo. ¿Ok? Y en este caso lo abreviamos como DAN, como una desinfección de alto nivel. ¿Ya? Podemos utilizar cloro, podemos utilizar otros agentes desinfectantes o incluso esterilizantes. Y el nivel crítico quiere decir que solamente vamos a utilizar en sangre. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a abrir el abdomen, vamos a abrir el tórax, vamos a colocar un catéter venoso. Cualquier cosa que entre en contacto con la sangre debe estar estéril. Entonces, desinfección no me sirve. Antisepsia, peor. Lo único que nos serviría en ese caso es esterilización. Necesitamos que el instrumento que va a ingresar o va a entrar en contacto con la sangre sea completamente estéril. ¿Ok?
Por eso decimos, o sea, no vamos a desinfectar no vamos a esterilizar los estetoscopios ni tensiómetros, pero sí los vamos a desinfectar. La desinfección, recuerden que solamente elimina una parte, no va a eliminar a todos los gérmenes. Si necesito que algo entre en contacto con sangre, debo esterilizarlo, con los que hemos visto en la anterior cartilla. ¿Ok? Espero sus preguntas, chicos. Por favor, mándenlas sin miedo al grupo del WhatsApp y yo las voy a responder en el siguiente video. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido el tema. Chao, nos vemos.